Hola amigos, bienvenidos a su programa Reinvéntate con Jan. Y bueno, ya regresando, ¿verdad? La segunda ocasión de este año y regresando con este gran programa con todo. Y vamos a empezar porque tengo un gran invitado el día de hoy. Sabemos que tenemos hoy en día una problemática que es la ansiedad. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha atacado. Entonces traigo un excelente invitado desde Argentina. Agustín de Brito, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa, ¿eh? Un gusto estar acá. No, pues un gusto para mí que hayas aceptado la invitación. Y bueno, él es un psicólogo cognitivo conductual. A ver si nos puedes explicar un poquito, que nos platiques un poquito de tu historia, que queremos conocerte para que también la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues pueda también compartir en su página también todo lo que haces y si quisiera alguna consulta también contigo. Entonces, ¿nos platicas un poquito tu historia, Agustín? Por supuesto, es un poco lo que permite la tecnología, ¿no? Yo justo te comentaba antes del programa que estoy atendiendo todo online. Y bueno, hoy se da esa posibilidad de poder hacer y dar terapia, mismo por la pandemia, ¿no? Por Zoom o por videollamada de WhatsApp. Yo, bueno, soy psicólogo hace aproximadamente 20 años, recibido en la Universidad de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina. Me orienté, hice varias especializaciones, o sea, una de las primeras especializaciones fue en terapia sistémica, después en terapia cognitivo-conductual, después tuve la oportunidad me salió una visa de trabajo, tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos durante 2 años, ¿sí? En un centro de menores, me especialicé también en adicciones y bueno, todo lo que son trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Así es, sobre todo, como decíamos, ¿no? En estos tiempos, y es una maravilla esto de la tecnología. Oye, qué padre que te hayas dedicado a esto. ¿Siempre te apasionó la psicología? Siempre, sí, sí, en la adolescencia, bueno, mi madre era filósofa, mi padre es escritor, tengo, bueno, primos, también psicólogos, mi hermano también es psicólogo, es decir, que viene un poco de familia, siempre me apasionó, digamos, el conocimiento sobre el psiquismo y inicié, digamos, los estudios más del lado del psicoanálisis y después me orienté más a todo lo que es terapias cognitivas conductuales, este, que bueno, que hoy también estoy complementando mucho con mindfulness, ¿no? Que son todas técnicas de meditación que se complementan con la terapia tradicional, ¿no? Claro, yo aquí en el programa he hablado también mucho de meditación y eso me encanta, ¿no? Que todo en sí hace un conjunto, eso nos ayuda a estar más tranquilos, a atacar precisamente lo que vamos a el tema que vamos a hablar, ¿no? Del estrés, que estás muy estresado y te da ansiedad y empiezas a ponerte un poquito, que no puedes dormir, ¿no? Sí, un complemento o sea, un complemento es siempre lo ideal y después dependiendo de cuál es la problemática, es cómo se va a dar el conjunto de esos elementos, ¿no? Es decir, hay personas que pueden tener ansiedad ocasional o momentánea en función de determinado contexto. En ese tipo de perfiles con una terapia es suficiente. Hay otro tipo de perfiles quizás en donde hay una ansiedad más crónica o hay un trastorno de ansiedad que viene de la infancia, y que se viene profundizando, complejizando en el tiempo. Ya en esos casos, depende siempre cada caso, ¿no? Pero en muchos casos se hacen tratamientos más combinados, ¿no? Muchas veces de psicoterapia, más meditación. Hay casos, digamos, de trastorno de ansiedad grave donde también se necesita medicación, pero siempre los tratamientos complementarios suelen ser muy exitosos. Me encanta que tú veas esa parte, porque muchos pues no lo ocupan, ¿no? Entonces ocupan, tratar de ver mejor otros medios y esta forma espiritual y estar consigo mismo tranquilos eh, Sí, antes de acudir a algún medicamento, ¿no? sí, sí, yo, o sea, inicialmente uno trata, Janelli, de primero hacer un psicodiagnóstico, ¿sí? Bastante profundo para identificar a ver cuál es la problemática y a partir de ahí ver qué tipo de tratamiento. Cuando se puede realizar únicamente con terapia, se trata de hacer únicamente con terapia.
Hay casos en donde, bueno, se requiere la complementación de una medicación y también se trabaja en equipo con psiquiatría y se complementa, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir bien cognitivo conceptual? Lo que tú... Cognitivo-conductual en realidad son dos tipos de teoría que se han fusionado, ¿no? Tanto la teoría conductual como la cognitiva. Se busca trabajar a modo de resumen, ¿no? Porque es bastante más complejo, pero se busca trabajar en la parte cognitiva, son todos los procesos de pensamiento, es decir, es la manera en la que interpretamos las cosas que nos van sucediendo. ¿Esto por qué se hace? Porque se ha demostrado que gran parte del sufrimiento humano, y en este caso trabajando sobre la ansiedad, gran parte de los procesos de ansiedad se despiertan no tanto por las situaciones que nos suceden, sino más bien por de qué manera interpretamos eso que nos sucede. Entonces, hay determinadas características del pensamiento que determinan cómo vamos a interpretar un sesgo cognitivo particular, que determina cómo vamos a interpretar la realidad. Y en función de cómo interpretamos la realidad es cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a actuar. Entonces hay una importancia preponderante en lo que son los pensamientos. ¿Sí? Entonces hay que trabajar sobre cómo la persona está interpretando la realidad que la está llevando a tener niveles muchas veces altos de ansiedad y después conductas evitativas. Por eso también se trabaja la parte conductual. Sí, Es decir, hay que ver qué conductas está teniendo la persona y si con esas conductas no está sosteniendo el cuadro, ¿no? Porque muchas veces tenemos un montón de conductas que no nos damos cuenta y que creemos que nos están ayudando cuando en realidad nos están perjudicando. claro, sí, porque precisamente ahorita si nos empapamos de todo el tiempo estar viendo como noticias y toda esta parte, ¿no? Entonces te lo metes en la mente y La ya da uno sobreinformación. nada más piensa y Sí, piensa y atrayendo. sí, la sobreinformación que ha pasado mucho ahora en la pandemia no es positivo sobreinformarse. Uno es como que detiene el foco muchas veces en determinados aspectos de la problemática que generan justamente mayores niveles de ansiedad, ¿no? Entonces la sobreinformación hay que tratar de evitarla, es decir, está bien informarse, por supuesto, uno tiene que estar informado, pero con cierto límite. Por supuesto, sí, no adentrarnos, ¿no? Y quiero mandar saluditos a todas las personas que nos están viendo, a Claudia, Alicia Gama, Bere Baeza, Paola, Cintia. Les mandamos muchísimas gracias por estarnos viendo. Si tienen alguna preguntita, ahorita tenemos aquí al experto, al psicólogo, si quieren hacer alguna pregunta, de una vez aprovechen. Sí, pues retomando precisamente esta situación, ¿no? Todo esto que se está manejando ahorita, también la falta de desinformación, te avientan muchas cosas, ¿no? Entonces, todo lo crees. ¿Y qué es lo que está pasando también? Siento que eh, ves una noticia y empiezan a compartir, a compartir. Sin embargo, no se percata si realmente es cierta. Entonces estamos ocupando Sí, demasiado tiempo en cosas que realmente son falsas. sí, sí. Sí, la famosa fake news, ¿no? Que aparece mucho, acá en Argentina tenemos mucho de eso también, y es bastante complejo porque no solamente está la sobreinformación, sino el lugar que le damos a esas falsas noticias y qué impacto tienen, ¿no? En nuestra calidad de vida, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y justamente son disparadores de ansiedad, ¿no? Por un lado están las predisposiciones que uno tiene, la predisposición subjetiva, ¿no? Donde hay personas que son más propensas a sufrir de ansiedad o de estrés y otras no tanto. Y después están los disparadores. Bueno, una pandemia claramente es un disparador de ansiedad, pero después está también el manejo de la pandemia, la información sobre la pandemia, todo lo que se va diciendo también puede funcionar como disparador de ansiedad, ¿no? Claro. ¿Y tú qué opinas ahorita que se está viviendo esto y que los niños se encuentran en casa tomando clases? Digo, se ha disparado también demasiado esto. Son muchísimas tareas. No sé ahí en tu país si estén haciendo ahorita también lo mismo, ya Lo regresaron a mismo. clases. Están por regresar, es decir, se está trabajando el tema de que vuelvan a presencial. Vamos a ver, ¿no? Son todas pruebas para ver cómo va funcionando, pero claramente que esto genera muchísima distorsión, muchísimo estrés, muchísima ansiedad para los padres,
¿no? De cómo manejar a los hijos. Todos tuvimos que hacer cambios en función de esta pandemia. Y entonces ahí también, ¿no? Depende de cada perfil qué le va a disparar. Si una persona es muy propensa a sufrir ansiedad, probablemente este contexto actual funciona como facilitador, ¿no? Para que se disparen procesos de ansiedad. Claro, sí, pues estamos tratando de adaptarnos, ¿no? A esta nueva modalidad también, porque Todos, realmente todos. han sucedido pues muchos casos. Yo sé de mamás que dicen, es que ya no puedo porque no nada más tengo un hijo, tengo dos hijos, tengo trabajo, no sé qué hacer, entonces pues sí, ahí es un caos lo que se Cómo está manejar viviendo. los tiempos, ¿no? O sea, cómo manejar, ha cambiado también eso, cómo manejar los tiempos, sobre todo padres que tienen que trabajar, pero a la vez tienen a los hijos ahora en casa. Bueno, sí, creo que ha sido muy complejo en todo sentido, ¿no? Y después todos los miedos que se despiertan a raíz de lo que es esta pandemia, ¿no? Y de la incertidumbre, porque creo que ahí hay un punto que está vinculado a la ansiedad, ¿no? Que tiene que ver con la incertidumbre, con el no saber. Y esto creo que a los seres humanos en general nos genera un desafío importante, ¿no? De trabajar sobre la tolerancia a la incertidumbre, sobre lo que no tenemos control. Y que, bueno, ha pasado mucho con el COVID, ¿no? En donde primero se dijeron algunas cosas, después se dijeron otras, se van tomando distintas medidas. Bueno, un escenario muy, muy complejo de mucha incertidumbre, lógicamente que va a funcionar como disparador de ansiedad y después según cada caso es cómo va a impactar. Claro, ¿tú qué consejo, qué les recomendarías a las mamás que están viviendo esta situación? ¿Cómo hacer frente a esto con sus hijos? Porque realmente ellas también están en un proceso de ansiedad también, por lo mismo de que tienen varias actividades o tan Sí. solo, digamos, las que no tienen trabajo, que están en su casa también, pero es trabajo y trabajo triple, ¿no? Entonces, ¿cómo Es, pueden es más manejar? trabajo, es más trabajo y hasta le diría que es más tedioso y más difícil de manejar que quizás una persona que sale, que está en una empresa, que se mueve, que va a la casa. Estar todo el tiempo en el hogar puede ser realmente muy cansador, muy extenuante. Entonces siempre ahí lo que se sugiere es que la persona pueda en algún momento, de alguna forma, ya sea con allegados o con su marido, o con quien sea, pero sí que tenga espacios propios, ¿no? Espacios de desconexión, de desfocalización, donde la persona pueda focalizar en algo propio, ¿sí? Y ahí también se recomienda mucho el deporte, ¿no? Yo creo que el deporte, el ejercicio es fundamental, o mismo espacios donde la persona se pueda conectar con alguna amistad, ¿no? Pero espacios propios son fundamentales, sobre todo en estos momentos. Siempre son fundamentales, ¿no? Pero sobre todo en este momento donde tienen que estar las 24 horas acompañando a sus hijos, pero todos necesitamos un momento propio, ¿no? Claro, nos dice Bere, dice, a mí me pasa mucho en la noche y la misma ansiedad no me deja dormir. Y créeme que no eres la única, estamos pasando No, mucho por esto. está pasando mucho, qué interesante lo que justo comentan, ¿no? Porque está pasando mucho que uno de los síntomas que han aparecido muy fuertes en la pandemia es el insomnio. Acá, digamos, hay varias recomendaciones. Una es tratar de hacer ejercicios de respiración, ¿no? Lo que pasa es que ahí habría que conectarse, bueno, siempre con algún profesional que les pueda brindar. Yo después, si quiere, Janely le mando, ¿no? Ejercicios de respiración profunda antes de acostarse, ¿sí? Por otro lado, tratar de desconectarse de todo estímulo, ¿sí? Sobre todo el celular. Es decir, yo siempre digo una hora y media antes de acostarse. Yo sé que es difícil porque a veces es como un miembro más, ¿no?, de la familia, el celular. Bueno, tratar de dejarlo aunque cueste para no generar mayor estímulo al sistema nervioso, ¿sí? Hacer ejercicios de respiración, también la meditación sirve muchísimo. Mindfulness trabaja mucho sobre ejercicios de respiración diarios que ayudarían muchísimo a bajar los niveles de ansiedad, porque el insomnio, en definitiva, es un síntoma de ansiedad más, ¿no? Claro, Y también es, después, sí.
el insomnio se vuelve crónico, bueno, yo ahí sí lo que digo es consultar a un profesional, ¿no? Porque ahí habría que ver, más allá del contexto, qué le está sucediendo a la persona, ¿sí? Que no está pudiendo dormir. O sea, muchas veces está pasando por eventos estresantes, o justamente esto que hablábamos de las cogniciones, está teniendo como muchas cataratas de pensamiento y no se puede despegar de esos pensamientos, entonces la persona queda como tomada por los pensamientos y no puede dormir. Bueno, ahí ya, si se hace un poco crónico, yo sugiero, bueno, nada, verlo con un profesional. Claro, consultarlo porque no es lo mismo la ayuda y dependiendo, como dices, ¿no? El contexto que estés viviendo. Por ejemplo, en este caso muchos, precisamente, ¿no? Por los hijos, la casa no puede dormir y tu único relax es en la noche, ¿no? Y luego que te dé la ansiedad y luego no puedes dormir y quieres dormir y no puedes, ¿no? Entonces, híjole. Exacto, y todas las consecuencias, Janelli, que eso conlleva, ¿no? Porque el problema es después, cuando uno no puede dormir, empieza a estar muchísimo más irritable, mucho más propenso, ¿no? A estar angustiado también. Entonces genera todo un desorden enorme en la vida de la persona el insomnio. Por eso ahí, si el insomnio, una cosa es que suceda eventualmente y otra cosa es que se cronifique. Si el insomnio se cronifica, tiene que consultarlo con un profesional. Ok, sí, porque por ejemplo, a mí que me dio, por ejemplo, el virus este, a partir de ahí yo no, Tuvo el COVID. sí, 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 muy ¿Cómo lo fuerte. transitó? Uh, Sí, ahora sí que estuve en la rayita, prácticamente salí de eso, pero me ha dejado secuelas. Entonces, el proceso, ahorita lo que nunca había sufrido de ansiedad, nunca había sentido lo que era ansiedad, y últimamente igual, el insomnio, la ansiedad, y yo creo que no soy la única. Muchos que hemos pasado también por esta enfermedad, eh, sí, no sé por qué, no nos sí. ha pasado eso. ¿Sabe por qué, Janelli? Porque ahí lo que hay que entender es que es un evento traumático. Es decir, si yo contraigo COVID y lo paso leve, por supuesto que va a tener una connotación particular, pero va a tener una connotación muy diferente si yo estoy en una situación en donde me tienen que internar, en donde me tienen que poner oxígeno, ni hablar si uno termina en una situación de intubación. Es decir, son eventos traumáticos y hay que pensarlos como tal. Entonces es lógico que a partir de un evento traumático uno empiece, ¿sí?, a desarrollar sintomatología. Ahí siempre sugiero también el tratarlo en terapia. El tratarlo en terapia justamente para trabajar esta parte cognitiva que decía yo, de cómo uno interpreta ese evento traumático y después cómo esa interpretación le va a traer distintos tipos de emociones y distintos tipos de conductas. O sea, uno queda como muy sujeto al evento traumático y muy condicionado por el evento traumático. Entonces, en casos así, en donde realmente se la pasó mal, habría que consultar también, ¿no? Habría que hacer una terapia. Una Claro, terapia focalizada, ¿no? No es necesario, o sea, cuando hablamos de terapia, por lo menos el tipo de terapia que hago yo es focalizada en el problema, no son terapias de largo plazo. Pues nos vamos a un corte, ¿te parece, Agustín? Y ahorita regresamos Bien, aquí con los comentarios. ¿cómo Gracias. no? Escríbanos. Y nos comenta Evelyn, a mí a veces me pasa al contrario, me estresa andar en camiones para ir al trabajo. Así es una situación que le ha pasado a Evelyn y aparte no nada más le estresa emocionalmente, sino ya lo refleja, le está reflejando, por ejemplo, en las manos, en la resequedad de manos y toda esta parte. Entonces ya es un problema también ahí, eh,
pues psicológico, de que estás pensando, ¿no? ¿A qué horas me vaya Sí, a pasar algo? ahí hay un problema puntual, ¿no? que está refiriendo, en donde aparecieron ya ciertos síntomas somáticos, que eso es bastante común, o sea, es bastante esperable, el cuerpo reacciona, ¿no? Ahí lo que habría que evaluar, ¿sí? Cuál es un poco la causa de la ansiedad. O sea, ahí habría que trabajar con la persona como para ver qué le viene sucediendo, qué pensamientos tiene cada vez que viaja, por ejemplo, no al trabajo, es decir, qué pensamientos tiene al respecto. En general, en las problemáticas de ansiedad, los pensamientos tienen como determinadas características que suelen ser como muy anticipatorios, muy negativos, a veces como muy extremistas o muy catastróficos, donde la persona imagina que algo malo le va a pasar. La ansiedad, en definitiva, es una reacción emocional frente a la percepción de una amenaza. Ahora, esa amenaza puede ser o bien real y concreta de algo que esté sucediendo, como por ejemplo la pandemia, o bien esa amenaza muchas veces en las problemáticas de ansiedad, eso se ve mucho en trastornos de ansiedad, son más bien percibidas por la persona, pero no son realmente concretas y reales, o la respuesta de ansiedad es totalmente desmesurada en función de la que la persona está viviendo. Entonces ahí sí habría que trabajar puntualmente como para ver cuál es la causa de la ansiedad. Una vez que la persona empieza a trabajar sobre la causa de la ansiedad y sobre los mecanismos a veces que sostienen la ansiedad, hay muchas conductas que sostienen la ansiedad, bueno, probablemente esos síntomas se empiecen a ir, ¿no? Pero bueno, ella ya está teniendo síntomas somáticos, ahí también recomiendo una consulta, ¿no? Claro, nos dice también Kania, hay muchos niños que lo están sufriendo y más por las exigencias de la escuela. Eh, es verdad lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De que los saturan de tarea, los saturan de cosas y terminan en la madrugada, en la noche. O sea, yo creo que pasan más horas ahorita que están en casa estudiando y haciendo tareas que cuando iban presencial. Sí, yo creo lo mismo. Y aparte es una situación muy estresante también para los niños, ¿no? Este, no nos olvidemos que ya llevamos más de un año con esta situación. Entonces, una cosa es que uno lo viva en un tiempo acotado y otra cosa es lo prolongado que esto se ha tornado. Así que sí, es muy estresante también para los niños, ¿no? Lo cual lo hace doble estresante para los padres, ¿no? Porque se estresa el niño y los padres tienen que contener en una situación donde ellos también están inmersos, ¿no? Acá se ha dado una situación muy particular, digo para nosotros como terapeutas, se ha dado una situación particular en donde muchos pacientes nos manifiestan problemáticas y síntomas que nosotros como terapeuta también tenemos, porque también estamos atravesados por el mismo contexto. ¿No? ¿Y cómo lo sufren también ustedes? Porque, bueno, todos los casos que escuchan, entonces, ¿no? Así como de ayuda, soy tu salvador, ¿no? O sea, Y yo creo que a eso uno se termina habituando, ¿no? Sobre todo eso lo da la práctica clínica. Pero sí estar atravesado por el mismo contexto es muy interesante en cuanto a que uno puede estar sufriendo las mismas consecuencias que también está planteando el paciente, ¿no? Es como un malestar compartido muchas veces. así es. Nos dice también Lili, la ansiedad también puede presentarse en niños y era lo que comentábamos, claro, sobre todo Claro. ahorita que están ahí en casa, ¿no? Saludos también a Anita Toledo, que nos ve desde Tlaxcala. Muchísimas gracias. ¿Qué consejo les darías a los papás en este caso que pudieran, cómo puedes enfrentarte a tu hijo? ¿Cómo puedes decirle que se calme, ¿no? Cuando a lo mejor como papás tú nada más estás viendo tus problemas, tus, tus cosas, pero realmente no te pones a pensar en la situación, o sea, ponerte a su nivel del niño para poder saber comprenderlo, ¿no? Seguro, seguro. Es bastante complicado y los padres también tienen que a veces no cuestionarse tanto, porque no hay un manual para padres, ¿no? Es Claro. decir, hay distintos tipos de estrategias, lógicamente, pero después se dan situaciones puntuales que son bastante difíciles de manejar, ¿no? Yo creo que eso se va aprendiendo. Siempre uno sugiere, lógicamente, el tratar de tener empatía, el tratar de tener paciencia, el diálogo, ¿no? El diálogo constructivo, pero justamente como los padres también están viviendo una situación de mucho estrés y de ansiedad y de dificultades, bueno, también es muy difícil a veces
tener esa paciencia y esa empatía, ¿no? Pero bueno, es parte también de ser padres, ¿no? Creo que es parte del desafío de ser padres. Yo creo que lo ideal es que se vayan repartiendo los roles. Es más difícil si es, por ejemplo, madre soltera, ¿no? Si es un matrimonio, tratar como de, esto que decía yo de los espacios muy importantes, que uno tenga un espacio, que después el otro tenga, pero que ambos se vayan repartiendo las tareas con los hijos, sobre todo en un contexto como este, ¿no? Claro, y también se me hace algo importante que también esto de los espacios que dices, o sea, es fabuloso, ¿no? El espacio en lo que me refiero es su área de trabajo de tu hijo, que esté en una, así por muy pequeño que sea el lugar, lo que sea, que esté bien acondicionado para que el niño no esté estresado también, ¿no? Y pueda Ese es un desarrollarse. tema que ha pasado, ese es un tema, Janely, que ha generado muchísimo estrés y que ha generado, bueno, hasta terminado en separaciones, porque también las personas que no tienen la posibilidad de vivir en lugares amplios como para condicionar, digamos, la oficina para trabajar online y para condicionarle al hijo que tenga su lugar y tienen que estar quizás en un lugar pequeño todos, porque todos tienen que trabajar, muchas veces la madre, el padre y los hijos con la escuela. Bueno, realmente es un combo explosivo ahí, ¿eh? Es bastante complejo esa situación. Por eso insisto en esto de los espacios y que quizás uno se quede con el hijo y salga a dar una vuelta y se vaya a hacer deporte o a hacer ejercicio o esté con amigos, es decir, pero sí muy importante el espacio propio porque no todos tienen la posibilidad de condicionar el lugar, ¿no? Muchas veces no se puede. En los casos que se puede, por supuesto que eso ayuda muchísimo. Claro, y esto que dices también es importante, ¿no? Dices, sí estamos en pandemia, pero sí te puedes ir a un jardín donde está abierto, donde no estás cerca de la gente, donde puedes convivir con tu hijo, que es con el que estás diariamente, ¿no? Todo Y el tiempo. sentarte, Claro. puedes hacer meditaciones. Bueno, a mí me encanta ir a abrazar los árboles. Sacar. Bien, bien. Conectarte con la naturaleza, ¿no? Me parece que ese es un punto también importante y necesario. Claro, se arma diferente. Si a lo mejor un día pues, te estás ahí estresado y todo, y haces tu comidita, te vas al parquecito y haces tu picnic y van a ver que se van a liberar. ¿No es así? Seguro, seguro la necesidad de poder despejarse, ¿no? O sea, esto de los espacios tiene que ver con defocalizar, con que el foco de atención pueda en algún momento ir a otro lado. Si no, el nivel de tensión es muy alto y ahí sí se puede generar sintomatología de ansiedad, irritabilidad, insomnio. Este, bueno, es buscar la manera, ¿no?, de encontrar esos espacios. Ok, nos dice Jania también, dice que luego cuando a veces los niños piden ir al psicólogo, que los padres, la gente que está ahí, les dicen que su único deber es estudiar, que está exagerando el niño. O sea, si el niño lo está pidiendo y le comentan al niño, ¿no? O sea, ay, no, estás exagerando, o sea, como para qué quieres ir al psicólogo. No, no, yo diría que justamente eso es lo que no hay que decir. A ver, si un niño, primero que en general es difícil que los niños y que los adolescentes pidan ir a un psicólogo, en general son los padres los que visualizan algún tipo de síntomas o la escuela y a partir de ahí los padres hacen una entrevista y tratan de que el hijo vaya al psicólogo. Entonces, con mayor razón, si un niño o un adolescente está pidiendo ir a terapia, me parece que hay que escucharlo, me parece que hay que validar lo que está diciendo y por supuesto hacer una consulta, por supuesto. Claro, sí, porque pues ahí puede tener otro tipo de situaciones, ¿no? Y lo que dices, el estrés, todo lo que estamos viviendo, digo, ahorita por la época, ¿no? Y repetimos lo mismo, pero situaciones de violencia en casa. Entonces, si a lo mejor el niño Claro. se liberaba al ir a la escuela porque pues ya no escuchaba tantos gritos o tantos ese tipo de Exacto, todo eso situaciones, afecta. Sí, ahorita está sí. viviéndolo más, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo lo que incorporan en el hogar, que quizás antes, también el niño antes tenía su propio espacio de muchas horas en el colegio con sus compañeros y bueno, hoy estar todo el tiempo en el hogar, lógicamente que
si hay, digamos, un matrimonio conflictivo o si hay, digamos, algún tipo de violencia familiar, bueno, esto va a ser sumamente complejo porque los niños son como esponjas, ¿no? Absorben absolutamente todo. Por eso nunca hay que minimizar un pedido de ayuda, nunca. Y menos de un niño, ¿no? Menos. Claro. ¿Y qué Ahí opinas? es hacer la consulta y bueno, ver qué es lo que le viene pasando. ¿Tú qué técnica le darías? Porque pues ahí Sí, perdón, también, ¿qué opinión? también hay adolescentes que nos ven. ¿Qué técnicas les darías a los niños, a los adolescentes que ahorita pues tienen ese estrés en la escuela? O conozco también personas y bueno, en esta situación que también ahorita dejaron precisamente la escuela por la situación de estrés al máximo que están viviendo, ¿no? Precisamente. ¿Tú qué consejo le puedes dar a un niño que está todo Bueno, el tiempo en casa? ahí habría que separar dos cosas. Es decir, si el adolescente ya hizo abandono escolar, es porque ya hay algo que le está sucediendo importante, es decir, porque ya ahí evidentemente hay un nivel de angustia, de estrés o bien de ansiedad. Habría que ver, ahí sí hacer una consulta con un terapeuta, porque ya está viendo una consecuencia, ¿no? Claro. Si no hay abandono escolar, nada, yo creo que es mucho esto de tratar de poder conectarse con otras cosas que no sea únicamente la tecnología, ¿no? Tratar de conectarse con los padres, tratar de salir, tratar de conectarse con los amigos. El adolescente siempre está pasando por una etapa difícil, por eso adolece, de ahí viene, ¿no? El término. Entonces, es muy importante que los padres traten de dialogar, aún con lo difícil que eso es, ¿no? Porque el adolescente en general, por la etapa que atraviesa, suele tener cierta rebeldía hacia los padres y suele estar como más cerrado a compartir con los padres lo que le está pasando y lo comparten más con los amigos. Bueno, que eso no quite la posibilidad de que los padres igual se sigan acercando, ¿no? Para hablar. Y si vemos que hay alguna consecuencia, siempre consultar, no minimizar, ¿no? Es decir, a ver, si un adolescente está con síntomas o si dejó el colegio, bueno, yo ahí también sugiero consultar a un profesional como para ver el caso en particular y por qué sucedió eso. Claro, y bueno, esta situación, digo, nos ha llevado a que te tienes que encerrar, pero puedes también estar, si convives con esas mismas personas en tu familia, salir a lugares abiertos, a lo que es, Sí, lo que decíamos, ¿no? Parques y todo esto. Bueno, si tienen algún comentario, aquí los estamos leyendo. Mientras te parece, nos vamos a otro corte comercial y ahorita regresamos. Escríbanos, por favor. gracias. Gracias. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a leer otro comentario más que nos decía Bere. Dice, todos tendríamos que ir con un psicólogo en nuestra vida siempre. Hay situaciones que no podemos manejar solos y menos en estos tiempos. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, prima. Estoy de acuerdo contigo que sí tenemos que tener como que es como nuestra almohadita, ¿no? Nuestro apoyo, para poder sacar, porque hay muchas veces que solo no podemos. Sabemos a lo mejor la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero siempre necesitas como esa ayuda. Sí, totalmente. Yo particularmente creo que en general el ser humano es una persona por naturaleza social y requiere, ¿no? De estar acompañado y tener sus propios espacios. Y lo interesante de la terapia es que es un espacio particular, ¿no? O sea, es un espacio donde se van a utilizar aparte técnicas específicas. Es decir, digo esto para diferenciar lo que es un espacio de terapia a lo que puede ser una reunión con un amigo, ¿no? Claro, y por ejemplo, tus terapias tú también
también, como dicen, nos estamos adaptando, en línea las puedes dar sin ningún problema y buscarte el espacio, ¿no? Para que haya esa intimidad, se podría decir, ¿no? Esa confianza, tenerla contigo a través Sí, de... sí, sí, digamos, por suerte las terapias online tienen la misma eficacia que las terapias presenciales, más allá de después de distintos gustos que pueda haber o que personas que les pueda gustar más un tipo que la otra, la eficacia de los tratamientos ha sido demostrada que es la misma, eso es muy importante, y la alianza terapéutica, que es lo que usted comentaba, la alianza terapéutica también se genera de la misma manera, ya sea en terapia online a terapia presencial, ¿no? Algo que es fundamental, ¿no? O sea, los primeros pasos de una terapia van a ser la alianza terapéutica, esto tiene que ver con cómo se va a sentir el paciente con el profesional, que se sienta cómodo, que se sienta a gusto, y por otro lado la evaluación diagnóstica, ¿no? A partir de una buena alianza terapéutica y una buena evaluación diagnóstica, ver dónde está el problema y de qué se trata, ahí se ve qué tipo de tratamiento se realiza y con qué técnicas. Claro, y no quiere decir que vayamos al psicólogo porque tenemos esas creencias, ¿no? Ahí vas al psicólogo, es que estás loco, o sea, no, más loco estás tú porque no pides ayuda, Eso, claro, tal cual, sí, eso, bueno, en Argentina estamos tan acostumbrados es como, es muy cultural, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ir a terapia que lo extraño acá es el que no va a terapia. Entonces, si uno le pregunta a alguien, no sé, de 40 años y nunca fue a terapia, le parece hasta extraño, ¿no? Porque hay una cultura de analizarse, de hacer terapia, y claramente hay una confusión y un prejuicio detrás, ¿no? Con esto del que va al terapeuta está loco y ese tipo de prejuicios que yo creo que, bueno, ya van muriendo esos prejuicios. Yo creo que las personas se van dando cuenta de que el espacio terapéutico se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de poder encontrar y soluciones donde uno no las puede o no las está encontrando, ¿no? Y en poder resolver conflictos que todos tenemos. Hoy, por ejemplo, las problemáticas de ansiedad son muy comunes. No es que es algo excepcional encontrar una problemática de ansiedad. Todo lo contrario, yo diría que más de la media está hoy teniendo problemas de ansiedad. Oye, me encanta eso que acabas de comentar y eso deberíamos de verdad que como mexicanos aquí tomarlo en cuenta. O sea, esa cultura que tienen ustedes allá en Argentina, en que todo mundo, o sea, ahora sí que es raro quien no tenga terapeuta, ¿no? O sea, está Exacto, increíble porque exacto. realmente Sí, sí. es una ayuda, una autoayuda. Sí, sería algo parecido ir al médico, ¿no? Así como todos van al médico en algún momento para hacerse algún análisis, bueno, en Argentina la gran mayoría también va a terapia, ¿no? Qué padre, porque pues sí tendríamos que tener más conciencia en fijarnos en los demás, ¿no? Y si también estás viendo algún familiar que está pasando por un proceso, pues ayudarlo, ¿no? Ayudarlo de esta manera, ¿no? Compartiendo este tipo de temas, compartiendo la experiencia que tienen estas personas, es decir, ¿sabes qué? Busca ayuda, no pasa nada. Entonces, Exacto, realmente exacto. Sí, sí, sí. la pasaríamos mucho Sí. mejor en estos tiempos. No, y muchas veces sucede, Yaneli, que las personas, o sea, el ser humano tiene una gran capacidad de tolerancia al malestar, lo cual muchas veces no es positivo porque justamente estos prejuicios hacen que la persona termine muchas veces cronificando el cuadro, ¿no? Es decir, vienen con problemáticas de distinta índole desde la adolescencia y con todos estos prejuicios, entonces aguantan, aguantan, aguantan y uno muchas veces recién pide ayuda cuando no aguanta más, cuando toca fondo. Y yo siempre digo, tratemos de no llegar a eso, ¿no? Tratemos porque siempre va a ser más difícil cuando el cuadro está cronificado y cuando han pasado más años con la problemática. Claro, si tienes tus niños que todavía están pequeños o en la adolescencia, desde ahorita empezar a ayudarlos y crear un hábito en eso, pues estaría increíble porque van a crecer de una forma extraordinaria. Hay veces que nosotros como papás, los que somos papás, y no sabemos darle las palabras adecuadas, ¿no? Entonces, ahorita que ya están, que tengo una hija que, bueno, se lee ahí todo lo de YouTube, se pone a estudiar y dice, no, es que me voy hasta el fondo, ¿no? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Y no sabes cómo darle la respuesta, cómo responderle, ¿no? O sea, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las palabras adecuadas?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Es difícil, sobre todo con los adolescentes y bueno, que vienen, son una generación muy distinta, ¿no? A la nuestra. Entonces, es una generación diferente porque están con toda la cuestión más de la tecnología, entonces tienen otro conocimiento sobre las cosas. Y sí, hoy en día no es nada sencillo ser padre. No, y poderlos entender, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puede entender? O sea, hay que empezar a Tener adaptarnos la también. flexibilidad tener la flexibilidad para correrse de la propia idiosincrasia que uno tuvo, ¿no? De los propios aprendizajes y poder adaptarse a la idiosincrasia de ellos. Sí, claramente que ese es el trabajo, aprender a flexibilizar. Sí, sobre todo, por ejemplo, uno dices, bueno, ya vas mediando y vas tratando de entender, ¿no? Que las cosas no son iguales, o sea, que hace años atrás, que ahorita ya viene muy diferente y bueno, más les cuesta a los abuelos, sobre todo ahorita, que están Por muchos abuelos en supuesto. casa con los niños, ¿no? Por supuesto, porque han sido cambios muy profundos y muy drásticos y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, cuesta muchísimo. Más, claro, la generación de los abuelos y de nuestros padres también, o sea, es difícil esto, poder flexibilizar y correrse un poco de enseñanzas quizás hasta más cerradas o más dogmáticas que teníamos, ¿no? Claro, sí, es complicado cuando pasas por con varias generaciones y convives, Es- y cómo no te puedes poner como a discutir, ¿no? Esos temas, a Bueno, debatir, la porque psicología, el ser psicólogo ahí tiene una ventaja porque te va enseñando todo el tiempo a flexibilizar, ¿no? Y a poder entender los procesos de distintas generaciones, ¿no? Porque yo trabajo desde adolescentes, adultos, hasta tercera edad, ¿no? Entonces eso también te obliga a aprender a tener una apertura mayor sobre las distintas generaciones. claro, y ustedes también como psicólogos tienes que estarte actualizando, ¿no? Porque Todo digo, el no es lo mismo tiempo. tratar a alguien adulto que a un adolescente o que a un niño, todos los contextos. Actualizando en todo sentido, actualizándote en cuál es la idiosincrasia propia de cada generación y también actualizándose en las nuevas teorías, en las nuevas técnicas, o sea, cognitivo-conductual es muy interesante en este sentido porque está avalado por muchísimos estudios, entonces todo el tiempo se van haciendo nuevos estudios y van saliendo nuevas técnicas y nuevas estrategias para focalizar en problemáticas puntuales, entonces no se va a trabajar de la misma manera en una bipolaridad, en una depresión, en un trastorno de ansiedad. Entonces, también es actualizarse todo el tiempo en función de lo que va surgiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están utilizando mucho lo que son las terapias de tercera ola, cognitivas conductuales, que vienen con nuevas técnicas, que incorporan, por ejemplo, esto que hablábamos al principio de la meditación, ¿no? Las nuevas técnicas psicológicas en su gran mayoría están incorporando técnicas de meditación, de respiración. Bueno, es actualizarse todo el tiempo para también tratar de brindar lo mejor a cada caso, ¿no? A cada paciente. Claro, y Agustín, bueno, pues ya estamos a pocos minutos de concluir y me encantaría, no sé si se pueda, que hablabas hace ratito de técnicas de respiración que puedas dar. ¿Nos podrías dar alguna de esas técnicas ahorita? Sí, sí, igual se la voy a mandar por escrito después, Ok, si usted quiere, claro que sí. porque es más difícil de explicar por acá. Lo que se trata de hacer son técnicas de respiración diafragmática o profundas, ¿sí? O sea, nosotros en general tenemos un tipo de respiración que es mucho más acelerada, lo que hace que el sistema nervioso central y toda la cuestión más orgánica esté más activada. Entonces, cuando uno logra hacer los pasos, que yo se los voy a mandar, si siguen todos los pasos Gracias. tal cuales son, uno logra desactivar, ¿sí? Por eso bajan los niveles de ansiedad. ¿Sí? Esto se hace con lo que es respiración diafragmática o respiración profunda, en donde hay que estar consciente de la respiración, hay que tratar de inhalar más profundamente hasta cierto nivel, esperar aproximadamente 5 segundos y después ir exhalando en forma progresiva, ¿no? Y esto tratar de repetirlo durante 5 minutos,
no necesariamente se tiene que hacer en algún momento determinado del día, esto se puede hacer en cualquier momento del día. Claramente tiene un uso importante cuando se realiza en los momentos en donde uno se siente activado, donde uno se siente muy ansioso, ve que no lo puede manejar. Es importante en esos momentos tratar de hacer ejercicios de respiración, ¿sí? Y por la noche, antes de dormir también, esta respiración más diafragmática. Diafragmática porque es más profunda. En general nosotros respiramos de manera más entrecortada y menos profunda, como más superficial. Sí, como que no lo pensamos, ¿no? Sino, Porque no sí, porque sí, en o sea, definitiva esto es un proceso, el proceso de respiración es automático, ¿no? Y después en lo que son las meditaciones, bueno, a mí me interesa mucho todo lo que es mindfulness, porque mindfulness trabaja sobre la autorregulación de la atención, entonces ayuda mucho a poder focalizar sobre el aquí y ahora, y esto, sobre todo en momentos de incertidumbre, donde estamos constantemente anticipando y tenemos muchas veces pensamientos anticipatorios negativos sobre algo malo que va a pasar, o algo amenazante, ayuda muchísimo la meditación a poder centrarse en el aquí y ahora. ¿y qué posición recomiendas más para poder meditar? O sea, Sí, meditación en general hay tres tipos de meditación. Una es sentado, otra es acostado y otra es en movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si uno quiere hacer una meditación de lo que se llama escaneo corporal, el escaneo corporal tiene la pauta de escanear todo el cuerpo, ¿sí? De ir por distintas partes del cuerpo, ir tratando de centrar la atención en distintas partes del cuerpo. Esa en general se hace acostado, ¿sí? Lo que pasa es que si se hace de noche acostado, está la probabilidad de que uno se quede dormido y a veces la idea puntual no es la de quedarse dormido, sí, ¿sí? mexicana. Entonces ahí se sugiere la meditación sentado. Y también se puede combinar con meditación en movimiento. La meditación en movimiento se hace porque esto ayuda a hacer lo que es después práctica informal. ¿Qué es práctica informal? No es sentarse a meditar, sino más bien es meditar en los momentos cotidianos del día. Entonces, hasta uno puede meditar cuando está caminando, porque se está centrando en los movimientos y no se está centrando en lo que la mente sugiere, ¿no? Porque muchas veces la mente dispara pensamientos a futuro, en general son a futuro. Bueno, ¿y qué voy a hacer cuando llegue a la noche? ¿No? Y nos enredamos en eso. Y uno puede, mismo en el día a día, ir tratando de poder centrarse en el aquí y ahora, haciendo actividades. Ya puede ser cocinando, lavando, caminando, ¿no? Eso se lo llama en mindfulness práctica informal. Entonces, hay distintos tipos, ¿no? Oye, Acostado, sentado o en movimiento. qué interesante esto y bueno, pues sí, claro que vamos si nos compartes estas técnicas, lo vamos a compartir ahí en la página también. Por Para supuesto, que, les voy a enviar un resumen de respiración diafragmática que me parece que es fundamental. pues, muchísimas gracias, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Si nos puedes decir, por favor, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda poderse en contacto contigo. Sí, cómo no. Cómo no. En Instagram es psicólogo Agustín de Brito, todo junto. En Facebook es licenciado en psicología, Agustín de Brito. Y si no, está mi página web. Mi página web es www.agustindebrito.com. Claro, ahí estábamos poniendo unas imágenes hace ratito también, porque el video Bien. se queda guardado, entonces si tienen alguna duda, ahí viene la imagen donde vienen todos los datos de Agustín para que puedan contactarlo. Entonces ahorita con esto de las tecnologías es una maravilla, no importa si estás en Argentina, lo pueden consultar desde cualquier lado. Exactamente. Eso es fundamental, ¿no? El soporte de la tecnología, creo que la pandemia hubiese sido bastante más compleja sin el soporte de la tecnología que nos permitió comunicarnos, ¿no? Seguir comunicándonos. Nos adaptamos y ya todo el mundo pues se te hace más fácil, tomas tu tiempo, Cómodo. sí, de poder compartir así, ¿no? A distancia también. Totalmente, totalmente. Bueno, muy agradecido de que me hayan convocado, Yaneli, ¿eh? Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Sí, ya armaremos otros temitas ahí contigo si
permites un huequito en tu agenda, y te agradezco de verdad porque realmente busco personas especialistas en el tema que puedan venir a compartir, que puedan venir pues realmente a dar este tipo de pláticas que en la actualidad nos están ayudando muchísimo y que muchos padecemos, ya sea o por enfermedad que tuvimos o por la situación que estamos pasando. Entonces nos creamos arañas en nuestros pensamientos, en estar ahí, que ya tengo que hacer esto, que el dinero y eso. Si no lo vas a poder resolver, mejor relájate, haz tus respiraciones, ¿no? Tranquilamente. Exacto, exacto. Para poder ¿No? descansar. Se trabaja bastante en cognitiva lo que se llama reestructuración cognitiva, ¿no? Que es trabajar justamente para tener un mejor manejo de los pensamientos. Pues muchísimas gracias, Agustín. Estuvimos poniendo unas imágenes que compartimos de tu página y que nos agrada mucho. No sé si nos puedes compartir las últimas 2 imágenes, Por supuesto. que precisamente sobre el tema, y que ahorita lo van a estar viendo ahorita en su pantalla. Que me gusta mucho esta fotografía que dice: evalúa qué aspectos de tu vida son los que te están provocando estrés y considera en qué medida tienen valor para ti. Que, híjole, Exacto. gran frase. Y también esta imagen que están también ahorita viendo, que dice: busca tiempo para recordar que tus necesidades son importantes. ¡Wow! Me encanta. Bien. Me encanta. Muy bueno. Y eso lo pueden ver en su página de Agustín Genial. de Brito. Entonces, pues muchísimas gracias, Agustín. Me despido de ti, me despido de ustedes, auditorio. Muchísimas gracias siempre por compartir, por estar con nosotros. Y pues también que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, Agustín, y con todo, pues a seguirle también haciéndote autoterapia de todas. Que, ahí ya me imagino todo el mundo escribiendo, te ayuda, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Muchas gracias, Agustín.